En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, habíamos dicho de enseñarles sobre encíclicas de ese gran Papa que es nuestro patrono, el Papa San Pío X. Habíamos pensado, para la prédica de hoy, y habíamos hecho nuestro trabajo, desarrollarles su hermosa encíclica Acerbo Nimis. Significa amargos, muy amargos. ¿Qué son muy amargos o muy amargos en singular? Los tiempos que nos toca vivir, decía San Pío X ahí. Y San Pío X en esa encíclica, año 1905, le insiste a los sacerdotes la obligación gravísima de enseñar la doctrina católica, enseñar el catecismo. Dicho Papa remarca allí que la ignorancia religiosa, somos unos ignorantes a mano poder, todos somos así los católicos, tristemente. Él dice que la ignorancia religiosa es una de las principales, no la única, de las principales causas de la depravación en las costumbres. Una de las principales causas de que nosotros los católicos, los hombres en general, cometan pecados es la ignorancia. La tremenda ignorancia religiosa que tenemos todos, así es una característica de los católicos tristemente. Y allí San Pío X, toda la Iglesia católica en realidad, urge a todo sacerdote a enseñar. Es una de las principalísimas funciones de todo sacerdote, enseñar. Obligación tan principal donde muchísimos papas han hablado de ellos, enseñar el catolicismo, nuestra santa religión. En ese orden de enseñar, nos hemos decidido por desarrollar hoy un tema específico y bien puntual para otra vez enseñar y dejar el texto de dicha encíclica para otra oportunidad, esperemos muy próxima. Hoy expondremos para enseñar en relación a eso que nos pide nuestro patrono insistentemente, San Pío X, y detrás de todo ese amplio, realmente amplio ámbito que abarca y contiene la doctrina católica, hemos escogido una hermosa enseñanza de la mano con el buen padre Leonardo Castellani, en contra, para enseñar, hijos, en contra, ¿qué problema en Colombia? En contra de la anticoncepción, el padre Castellani, en contra de la planificación. Con mayor razón porque en estos días estuve escuchando una prédica, hacía años que no la escuchaba, casi que me había olvidado de esa prédica, porque el padre Castellani nombra explícitamente a Colombia, la nombra Colombia. Y es un tema que sin duda hace a la santidad o no del matrimonio, ya veremos. Vamos a leerle un fragmento de una prédica del padre Castellani dada hacia 1962, miren qué fecha, contra todo ese mundo de la anticoncepción o planificación, que dicho sea de paso, es un pecado mortal y manda al infierno. Y él otra vez nombra a Colombia, literal, explícitamente a Colombia. Un fragmento que realmente vale la pena, escuchemos con la máxima atención sus palabras. El padre Castellani en esta misma prédica, como si fuese poco, estaba hablando de la homosexualidad, miren, 1962. Y después agrega el tema que hoy queremos desarrollar. Dice así, habló de la homosexualidad y agrega, está esa otra degeneración que están hablando siempre, de que están hablando tanto ahora, de la limitación o de la supresión de los nacimientos, anticoncepción o el eufemismo de planificación o paternidad responsable. Sí, lindas palabras para ocultar un pecado nefando. Pero sigamos con el padre Castellani. Me han mandado 6 recortes de diarios en esta semana y 2 números de la revista Time norteamericana de la señora Clara Booth Luch, que se dice católica, pero la revista ciertamente no es católica, aunque está muy bien hecha. Y dice allí, ufanándose, muy ufana, que hay 5 millones de mujeres blancas yanquis que toman las píldoras esas contraceptivas prosógenas o como diablos se llamen, muy ufanos.
Y después, en el mismo número, que es el último número, en inglés, edición para América Latina, porque América Latina tiene que saber inglés, por supuesto, palabras del padre Castellani. Entonces, edición en inglés para América Latina tiene que saber inglés, por supuesto, dice de los grandes disturbios raciales en Los Ángeles, los negros que se les sublevan a los blancos. Y lo que pasa es esto: los blancos suprimen a los hijos y los negros no. Y entonces se calcula que dentro de 40 o 50 años habrá más negros que blancos en los Estados Unidos, que se convertirá en una república africana. Y esto en la gran democracia del norte, como dice Palmero o Alconada Aramburu, son dos políticos de Argentina. Este cuento de la supresión de los nacimientos, que la Biblia llama onanismo, la palabra onanismo en sentido amplio se puede usar como sinónimo de todo tipo de anticoncepción, aunque tiene un sentido mucho más específico, que en los cursos de matrimonio siempre lo explicamos. Pero repito al padre Castellani, este cuento de la supresión de los nacimientos, que la Biblia llama onanismo, y que le califica de cosa abominable, y que ahora llaman pulcramente la demografía controlada, o la paternidad racional, o la paternidad responsable. Eso es también una degeneración, padre Castellani. Eso también es una degeneración. Y es también probablemente un castigo por falta de fe, como dijo el obispo de Cali, de Colombia, en una pastoral que dio sobre esto, y con motivo, este es el dato histórico más interesante, y con motivo de la gran asamblea que se convocó en Colombia para, como veremos o como pueden ver ustedes en los diarios últimos de ahora, se ve que era noticia allí cuando hacía la prédica, para recomendar, así dice el padre Castellani, a todo el mundo en general y a Sudamérica en particular y a la Argentina en particularísimo, así lo decía el padre Castellani, que supriman los chicos, los niños, lo más que puedan, porque así hay más comida para los que quedan. Y después se transforma todo en una especie de paraíso terrenal. En cambio, si no hacen eso, va a venir, dicen, la miseria, el hambre y el comunismo. De manera que, sigue diciendo el padre Castellani, gobernar es poblar, dijo Alberdi, y se quedó soltero. Este es un caso muy curioso de la historia de Argentina, uno de los próceres que decía algo muy bueno y muy correcto, muy sano, todo el tiempo era su lema: gobernar es poblar, y se quedó soltero. Pero dice para que el relevo, porque si no se pierde el hilo. De manera que gobernar es poblar, dijo Alberdi, y se quedó soltero. Y estos dicen, gobernar es despoblar, y se casan, al revés del anterior, y se casan, y además quieren que los curas se casen, encima, para complicarlo todo más. Son estos los que quieren que los curas se casen. De manera que ha habido dos congresos en estos últimos días. Uno en la Argentina, aquí. Otro en Cali, de Colombia. Para recomendar esta aberración que va en contra de uno de los instintos fundamentales del ser humano y que muestra que la humanidad parece estar degenerando, parece incluso estar perdiendo los impulsos fundamentales que las personas de raza negra no pierden, que ni los salvajes pierden y los civilizadísimos yanquis sí los pierden. Y quieren que todo el mundo los pierda a imitación de ellos. El mencionado Congreso argentino fue presidido por el súper sabio, súper premio Nobel, Bernardo Usay, que fue un médico argentino que para la época, un poco antes, había tenido el premio Nobel en medicina. Repito, el mencionado Congreso argentino a favor de la anticoncepción
fue presidido por el super sabio, super premio Nobel Bernardo Hussein. Y el mencionado Congreso colombiano fue presidido por el presidente de Colombia, Lleras Camargo. O sea que en Colombia le dieron todavía más. El propio presidente participó de ese congreso para decir a todos los colombianos que no tengan hijos. Por el presidente Lleras Camargo. Y los dos, Bernardo Hussein en Argentina y Alberto Lleras Camargo en Colombia, recomendaron muy instantemente ese control de la demografía, de la explosión demográfica que dicen ellos que hay en América del Sur. Simplemente porque en América del Sur la gente tiene más hijos que en Norteamérica, hay una explosión demográfica que nos va a hacer saltar a todos por el aire, dice el padre Castellani. Y dicen, sigo leyéndolo, que la Iglesia Católica no desaprueba o aprueba o va a aprobar esto de la anticoncepción, lo cual es una solemne mentira, dice el padre Castellani. Todas estas explosiones demográficas que estos ni saben si van a pasar o no, primero de eso pueden pasar otras explosiones peores, que son las de la bomba atómica, y entonces sí que va a disminuir la gente, y va a quedar poca gente y mucha comida para los que quedan. En fin, estos yanquis lo mejor que podrían hacer es arreglar su demografía democrática y dejar en paz a la demografía democrática, entre comillas, de la América del Sur. Cuentan en otro número de Time que tengo, que hace 3 años hubo una carta de una comisión de buena vecindad compuesta principalmente por pastores y pastoras protestantes que se fue a América Central y al norte de Sudamérica, o sea, por allí, por el Ecuador, Colombia, para repartir estas famosas píldoras prosóginas, píldoras anticonceptivas, a los pobres de América del Sur, a los pobres ignorantes de América del Sur que no conocen los adelantos de la civilización, para restaurar el paraíso terrenal en la humanidad por medio del control de los nacimientos, por medio de la anticoncepción. Lo que le pasó a esa comisión de protestantes que repartían píldoras anticonceptivas, que se quejan muchísimo en esa carta, que está publicada en Time, dice el padre Castellani, que se queja muchísimo en esa carta de lo que le pasó en América del Sur, fue que los corrieron a estacazos. La gente pobre no quería las píldoras y a veces los corrían a palos. De manera que, concluyen ellos en la carta, los sudamericanos son atrasados, incultos, retrógrados, salvajes, bárbaros y qué sé yo cuántas cosas. Y todo eso debido a la malísima educación que les da la Iglesia Católica. Qué malditos, perdón. Bárbaros, salvajes, retrógrados, atrasados y cuántas cosas más. Y todo eso debido a la malísima educación que les da la Iglesia Católica. Sí, cómo no. La máxima civilización es la Iglesia Católica. Pero ellos que hacen aborto, anticoncepción, ellos sí son los civilizadísimos, como dice el padre Castellani. De modo, sigue diciendo él, que yo creo que estos son efectos, estas degeneraciones, la anticoncepción, planificación y otras muchas que podría traer acá si hubiera tiempo, son efecto de la falta de fe, del aniquilamiento de la fe en el mundo. Hasta allí las palabras que les quería, el fragmento que les quería transmitir del padre Castellani. Decíamos de la fecha de esta prédica del padre Castellani, de la fecha de estos hechos anticonceptivos en Colombia y en Argentina. El padre Castellani nombra al presidente Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo, presidente de Colombia, terminó su segundo y último mandato en agosto de 1962, cuando uno se fija. Por lo cual, allí tenemos la fecha aproximada de dicho congreso para imponer la anticoncepción o planificación aquí. Alberto Lleras Camargo.
Colombia fue un país piloto, país ensayo, país modelo en el tema de la anticoncepción, planificación. Así me dijo una importante autoridad de este país hace unos años atrás. ¿Y cómo se metió la maldita anticoncepción aquí en Colombia? ¿Cómo se metió y en qué grado se metió la anticoncepción aquí? Todo colombiano está convencido de que no debe tener hijos, o solo dos, la famosa parejita, y hoy ni eso. A Colombia la destruyeron peor que a mi país con el tema de no tener hijos, Otra vez, planificación, hay que planificar, paternidad responsable. Sí, palabras que suenan lindo para ocultar un pecado nefando, el pecado de la anticoncepción. Pero analicemos, por otro lado, el punto opuesto a la anticoncepción y planificación, que es la familia numerosa. Y siempre lo decimos. Los hijos de Monseñor Lefebvre hemos conseguido y hemos logrado que haya familias numerosas en todos los países, en todos los países en que ejercemos nuestro apostolado. Muchas familias numerosas en Argentina, muchas familias numerosas en Francia, en Bélgica, muchas familias, realmente muchas en Estados Unidos. Yo he podido comprobarlo, el Padre Pío lo ha podido comprobar, los hijos de Monseñor Lefebvre, muchas familias numerosas en México. Pero aquí en Colombia, a pesar de que hace 30 años que llegaron los hijos de Monseñor Lefebvre aquí, no hay familias numerosas, ni una. En todos esos países tan distantes, tan diferentes, con tantas circunstancias diferentes, sí se ha podido, pero aquí no. Lo que los sacerdotes de Monseñor Lefebvre hemos podido en Argentina, en Francia, en México, en Estados Unidos, en Europa, aquí no. Es que aquí no se puede. Sí, ¿cómo no? No se puede. En todos esos otros países sí se puede, aquí no se puede. Los mismos sacerdotes que hicieron eso allá, acá no ocurrió. ¿Qué pasó? Dios sabrá qué ha ocurrido. Cada uno es cada uno. Todos deberemos rendir cuenta en nuestro juicio. Hijos de Monseñor Lefebvre en Argentina sí lo hacen, en Francia sí lo hacen, en Estados Unidos sí lo hacen, en México sí lo hacen, en Bélgica sí lo hacen, en Colombia no hay familias numerosas. Cada uno deberemos rendir cuentas de nuestras acciones ante Dios. Palabras de clausura. Conclusión algo abrupta, como a veces hacemos. Nosotros, con el favor de Dios, deseamos nunca cesar de enseñar la doctrina católica, el catecismo. En lo que respecta al matrimonio, con la gracia de Dios, nosotros, hablo tanto en nombre mío como en nombre del Padre Pío, deseamos nunca cesar de impulsarlos a la familia numerosa, a la familia bien numerosa. Y nosotros deseamos nunca cesar de condenar y atacar con toda la fuerza que Dios nos dé, hasta el final, todo ese mundo infame de no tener hijos. Es un mundo infame de no tener hijos. Anticoncepción, planificación, aborto, etcétera. Así se lo pedimos a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así se lo pedimos a María Santísima. Así se lo pedimos a San Pío X, nuestro patrón. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.